Hay algo que la gente no entiende sobre perder todo. No es el momento en que cierran la puerta de tu casa en tu cara, ni cuando firmas los papeles con manos temblorosas. Es cuando te das cuenta de que para el mundo ya no existes. Elena Vance, 62 años, 40 de matrimonio, se encontró parada frente a la casa donde crió hijos que no eran suyos, donde cocinó miles de cenas, donde enterró sus sueños uno por uno bajo el peso de ser la esposa de Thomas. Y ahora, 24 horas. Eso fue todo lo que le dieron. Los sobrinos de su difunto marido, esos mismos que llamaban tía mientras comían su comida, ahora la miraban como si fuera un mueble viejo que estorba. El abogado no gritó, no tuvo que hacerlo. Solo deslizó los papeles sobre la mesa de roble que ella misma había pulido durante décadas y dijo con voz plana: Thomas no dejó nada a su nombre, Elena. Hicimos lo que pudimos, pero ella sabía la verdad. No hicieron nada, porque para ellos, ella ya era un fantasma. Antes de seguir con esta historia, déjame pedirte algo de corazón. Yo soy solo un narrador que intenta poner comida en la mesa de mi familia, contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Si este inicio te atrapó, si quieres saber cómo Elena convirtió esos $5 en su salvación, ayúdame con 3 cosas muy sencillas. Primero, dale me gusta a este video. Es gratis y me ayuda muchísimo a que más personas conozcan estas historias. Segundo, suscríbete al canal. Con tu suscripción, YouTube me ayuda a seguir creando contenido y yo puedo seguir alimentando a mi familia haciendo lo que amo. Tercero, déjame un comentario diciendo de qué país o ciudad me estás viendo. Me encanta saber quién está del otro lado escuchando estas historias. ¿Eres de México, Argentina, Colombia, Venezuela, Uruguay, España? Escríbelo abajo. Tu apoyo hace la diferencia entre que yo pueda seguir contando estas historias o tenga que buscar otro trabajo. Gracias de corazón. Ahora sí, volvamos con Elena y lo que hizo con esos $5 que cambió todo. Con una maleta desgastada, una fotografía amarillenta donde Thomas todavía sonreía y $5 escondidos en el forro roto de su bolsa, Elena caminó hacia el tribunal municipal bajo un cielo de octubre que parecía hecho de plomo. Sus zapatos, los mismos que usaba para ir a misa, resonaban contra el pavimento frío como un reloj que marca el final de algo. En el mural de avisos, entre anuncios de remates y propiedades embargadas, encontró una lista escrita con tinta descolorida: terrenos áridos, chatarra oxidada, casas en ruinas, y al final, casi invisible, una palabra que le heló la sangre: irrecuperable. Una casa en la periferia, tan destruida que nadie la quería. $5 decía el precio. Cuando levantó la mano en aquella sala llena de hombres con trajes y miradas vacías, el silencio se rompió con risas. No eran risas de sorpresa, eran risas de lástima. Para ellos, ella era una vieja loca comprando su propia tumba. Pero Elena no compró una ruina ese día. Compró algo que nunca tuvo en 40 años de matrimonio. Una casa que sería verdaderamente suya. Era octubre de 1985, y el pueblo de Richmond parecía haberse quedado atascado en algún punto entre el progreso y el olvido. Las fábricas cerraban una tras otra, dejando edificios vacíos con ventanas rotas como cuencas sin ojos. Las calles principales, que alguna vez vibraron con el sonido de niños jugando y comerciantes gritando sus ofertas, ahora solo resonaban con el viento seco que arrastraba hojas muertas y envoltorios de papel. Elena conocía cada esquina de ese lugar. Había caminado esas calles durante 40 años, siempre al lado de Thomas, siempre 3 pasos detrás, como se esperaba de una buena esposa. Él trabajaba en la planta de acero hasta que sus pulmones se llenaron de polvo negro y sus manos perdieron la fuerza. Ella trabajaba en casa, sin sueldo, sin reconocimiento, sin nombre propio. Solo era la esposa de Thomas Vance. Y cuando él murió de un infarto silencioso una madrugada de agosto, descubrió que sin ese título, ella no era nadie. Los días después del funeral fueron una pesadilla burocrática envuelta en falsa cortesía. Los sobrinos de Thomas, Mark y Daniel, aparecieron con sus esposas perfumadas y sus trajes de ciudad. Hablaban en voz baja, como si ella no estuviera ahí,
revisando papeles, abriendo cajones, calculando. «La casa tiene una hipoteca que Thomas nunca mencionó», dijo Mark, evitando su mirada. «Y deudas del hospital, tía Elena. Muchas deudas». Ella escuchó en silencio, sentada en la mecedora donde había amamantado a esos niños cuando sus madres estaban demasiado ocupadas, donde les había curado rodillas raspadas, donde les había enseñado a rezar. Pero ahora, con calculadoras en mano y miradas frías, le explicaron que la casa debía venderse. «Puedes quedarte con tus cosas personales, claro, pero necesitamos que desocupes pronto. 24 horas sería lo ideal para ellos». Elena asintió, porque había pasado 40 años asintiendo, y sus labios ya no recordaban cómo formar la palabra no. Esa noche, mientras empacaba su vida en una maleta que Thomas le había regalado en su luna de miel, Elena encontró la fotografía. Estaba metida entre las páginas de una Biblia que nunca leyó completa. En la imagen, ella tenía 22 años, un vestido blanco prestado y una sonrisa que todavía creía en los finales felices. Thomas la abrazaba con fuerza, como si tuviera miedo de que se escapara. «Qué tonta fui», susurró para sí misma, pasando el dedo por la superficie amarillenta. No por casarse con él, sino por creer que el amor era suficiente para construir una vida, por creer que dedicarse completamente a alguien más era lo mismo que tener un propósito. Guardó la foto en el fondo de la maleta, junto con un rosario roto y un par de guantes tejidos. Y fue entonces, al revisar su bolsa vieja en busca de documentos, cuando sus dedos tocaron algo inesperado en el forro rasgado. Un billete de $5, doblado tantas veces que parecía un cuadradito de papel. Lo había escondido ahí años atrás, en una época en que Thomas bebía demasiado y ella necesitaba tener algo, lo que fuera, que él no pudiera quitarle. $5. Una miseria. Pero en ese momento, sosteniéndolo bajo la luz débil de la lámpara, sintió que era lo único en el mundo que realmente le pertenecía. El banco de la plaza se convirtió en su hogar temporal durante 3 días. Elena dormía ahí con su maleta como almohada, despertando cada vez que los pasos de algún borracho o policía resonaban demasiado cerca. El frío de octubre se le metía en los huesos, y por las mañanas, sus articulaciones crujían como madera vieja cuando intentaba levantarse. Compraba café aguado en la tienda de la esquina, 1 centavo cada taza, y lo estiraba durante horas mientras miraba pasar la vida que ya no le pertenecía. Mujeres con bolsas del mercado, niños corriendo hacia la escuela, hombres camino al trabajo. Todos tenían un lugar a donde ir. Ella solo tenía ese banco y el peso aplastante de la pregunta que la perseguía. ¿Qué hace una mujer de 62 años cuando el mundo decide que ya no la necesita? La respuesta llegó en la mañana del 4.º día, cuando sus piernas ya no soportaban otro amanecer en esa postura, y su estómago rugía de hambre. Caminó hacia el tribunal municipal, no porque tuviera un plan, sino porque era el único edificio con calefacción donde podía entrar sin que la echaran. El mural de avisos estaba pegado en la pared del pasillo, justo al lado de los baños públicos. Elena se quedó ahí parada, leyendo cada papel con una mezcla de curiosidad y desesperación. Remate de maquinaria agrícola, $200 mínimo. Terreno en Ruta 9, 500. Chatarra de hierro, lote completo 50. Y entonces lo vio, casi escondido detrás de un anuncio de un perro perdido. Propiedad irrecuperable, calle Maple 1847, estado, ruina total, no apta para habitación. Precio base, $5. El mismo dinero que llevaba escondido en su bolsa. Elena leyó las palabras una y otra vez, como si fueran un mensaje cifrado. Irrecuperable. Esa palabra le dolió de una manera extraña, porque sintió que la estaban describiendo a ella. Pero había algo más en ese anuncio, algo que le encendió una chispa en el pecho que llevaba años apagada. Era un lugar que nadie quería, que nadie valoraba, que estaba tan destruido que ni siquiera valía la pena demolerlo. Exactamente como ella. Y por primera vez en 4 días, Elena sonrió. La subasta se realizaba en un salón pequeño en el sótano del tribunal, con olor a humedad y cigarrillo viejo. Había 7 personas, todas hombres.
todos con trajes baratos y calculadoras en mano. El subastador, un tipo gordo con bigote gris, leía la lista de propiedades con voz monótona, como si estuviera leyendo un obituario. Lote 47, maquinaria industrial, estado regular, precio base $200. Un hombre levantó la mano. Vendido. Así siguió durante 20 minutos, hasta que llegó al final de la lista. Lote 58, propiedad residencial en calle Maple 1847. Advertencia: estructura condenada, techo colapsado, sin servicios básicos. La municipalidad no se hace responsable. Precio base, $5. Hubo un silencio incómodo. Alguien tosió. Otro se rió entre dientes. El subastador estaba a punto de dar por cerrado el lote cuando Elena levantó la mano. Su brazo temblaba, no de miedo, sino de algo que había olvidado que existía: determinación. $5, dijo con voz clara. Todas las cabezas se giraron hacia ella. El subastador frunció el ceño, confundido. Señora, ¿entiende que esta propiedad está en ruinas? No es habitable. Elena lo miró directo a los ojos. Entiendo perfectamente. $5. Las risas comenzaron como murmullos y luego estallaron en carcajadas abiertas. Uno de los hombres, con una camisa a cuadros y olor a whisky, se dio vuelta en su silla. Señora, ese lugar lleva abandonado 10 años. Ni los vagabundos se quedan ahí. Otro agregó: es un peligro. Se va a caer encima suyo. Pero Elena no apartó la mirada del subastador. Abrió su bolsa, sacó el billete de $5 doblado como un amuleto y lo colocó sobre el escritorio con un golpe seco. El papel viejo se estiró sobre la madera rayada, manchado y arrugado, pero real. «Vendido», dijo el subastador finalmente, con un tono que mezclaba lástima y confusión. Le entregó un papel sellado, una copia del título de propiedad, y le advirtió una vez más: «Esto no es una casa, señora, es una sentencia de muerte». Elena tomó el papel, lo dobló con cuidado y lo guardó junto a la fotografía de su boda. Mientras salía de ese sótano oscuro y subía las escaleras hacia la luz gris de octubre, sintió algo extraño en el pecho. No era felicidad, todavía no. Era algo más primitivo, más crudo. Era la sensación de tener algo que nadie podía quitarle. Por primera vez en 62 años, Elena Vance tenía una casa. Y aunque todos le decían que era una tumba, para ella era la primera respiración después de 40 años ahogándose. La calle Maple 1847 estaba al final de un camino de tierra que serpenteaba entre árboles muertos y maleza alta. Elena caminó durante casi una hora desde el centro del pueblo, arrastrando su maleta sobre piedras y barro seco. El sol de octubre comenzaba a caer, tiñendo el cielo de un naranja enfermizo que hacía que todo pareciera estar en llamas. Cuando finalmente vio la casa, se detuvo en seco. No era una casa, era un esqueleto. Las paredes de madera estaban podridas, con agujeros del tamaño de puños donde los animales habían hecho sus nidos. El techo había colapsado en el centro, dejando vigas expuestas que apuntaban al cielo como costillas rotas. Las ventanas ya no existían, solo marcos vacíos con vidrios rotos esparcidos por el suelo. La puerta principal colgaba de una sola bisagra, moviéndose con el viento y emitiendo un chirrido agudo que sonaba como un lamento. Elena dejó caer su maleta. Por un momento, solo un momento, sintió que los hombres en la subasta tenían razón. Esto no era una casa, era una broma cruel del destino. Pero luego pensó en la alternativa: volver al banco de la plaza, dormir otra noche con la espalda destrozada y el estómago vacío, despertar sin nada. Al menos esta ruina patética, tenía 4 paredes, o lo que quedaba de ellas. Recogió su maleta y caminó hacia la entrada. El piso de madera crujió bajo su peso y por un segundo temió caer a través de las tablas. Adentro, el olor era nauseabundo. Una mezcla de moho, excrementos de animales y algo dulce y podrido que le revolvió el estómago. Había basura por todos lados, botellas rotas, periódicos viejos convertidos en pasta, un colchón que parecía haber sido comido por ratas. En una esquina, vio los restos de una fogata improvisada, cenizas negras y latas quemadas.
Alguien había vivido aquí antes, o al menos lo había intentado. Elena dejó su maleta en el único rincón que parecía medio sólido. Se sentó en el suelo frío y por primera vez en días lloró. No lloró por Thomas, ni por la casa que perdió, ni por los sobrinos que la traicionaron. Lloró por ella misma, por la mujer que fue y por la mujer en la que se había convertido. Alguien tan desesperada que $5 y una ruina le parecían una victoria. Esa primera noche fue la más larga de su vida. Elena no durmió. Se quedó sentada contra la pared, envuelta en su abrigo, escuchando los sonidos de la casa. Crujidos, rasguños, el viento silbando a través de los agujeros. A las 3 de la mañana, escuchó pasos afuera, pesados, lentos. Su corazón se detuvo. Se quedó completamente quieta, conteniendo la respiración. Los pasos se acercaron a la puerta, se detuvieron. Silencio. Y luego se alejaron. Cuando el sol finalmente comenzó a salir, iluminando el interior destrozado de la casa, Elena se levantó con las piernas entumecidas y la espalda gritando de dolor. Miró a su alrededor con ojos nuevos. Si iba a sobrevivir aquí, necesitaba hacer 3 cosas: limpiar, reparar y conseguir comida. Abrió su maleta y sacó lo poco que tenía: 2 vestidos, ropa interior, la fotografía, el rosario, los guantes tejidos, y en el fondo encontró algo que había olvidado: una pequeña navaja que Thomas usaba para pelar manzanas. No era mucho, pero era una herramienta, y las herramientas eran poder. Durante los siguientes 3 días, Elena trabajó como nunca había trabajado en su vida. Sacó la basura con sus propias manos, llenando bolsas que luego quemaba en el patio trasero. Barrió el piso con una escoba que improvisó con ramas y cuerda. Limpió las cenizas de la fogata, despejó los marcos de las ventanas, apartó los vidrios rotos. Sus manos, acostumbradas al bordado y la costura, se llenaron de ampollas que reventaban y sangraban. Sus uñas se partieron, su espalda se convirtió en un nudo constante de dolor. Pero no paró, porque parar significaba pensar, y pensar significaba recordar que estaba completamente sola en una casa que podía matarla en cualquier momento. El cuarto día, mientras intentaba arrancar una tabla podrida del piso, escuchó un ruido afuera. Una camioneta vieja se detuvo frente a la casa. Elena se puso tensa, agarrando la navaja en su bolsillo. Un hombre bajó, alto, de unos 70 años, con overol manchado de grasa y una gorra desgastada. Se acercó lentamente, mirando la casa con una mezcla de sorpresa y respeto. «Así que alguien sí compró este lugar», dijo con voz ronca. Elena no respondió, solo lo observó con desconfianza. El hombre sonrió, mostrando dientes manchados de tabaco. «Me llamo Ray Collins. Vivo a 2 kilómetros de aquí. Vi el humo de tu fogata y vine a ver quién era el loco que se mudó a la casa muerta». Ray no era como los otros hombres del pueblo. No se burló, no le dijo que estaba cometiendo un error. Solo caminó alrededor de la casa, tocando las paredes, mirando el techo, moviendo la cabeza. Está mal, muy mal, pero no imposible. Elena sintió algo parecido a la esperanza. «No tengo dinero para contratar a nadie», dijo con voz firme. Ray escupió al suelo. «No estoy ofreciendo trabajo, señora. Estoy ofreciendo conocimiento. Si quieres salvar esto, te voy a enseñar, pero vas a tener que trabajar como un maldito mulo». Y así comenzó la segunda fase de la transformación de Elena. Ray venía cada 2 días, trayendo herramientas viejas y madera rescatada de otros proyectos. Le enseñó a clavar sin doblarse los dedos, a medir sin cinta métrica, a leer la madera como si fuera un libro. «La madera habla», le decía. «Si está podrida, cruje diferente. Si está sólida, suena como un tambor». Elena aprendió a escuchar. Aprendió que sus manos, aunque pequeñas y arrugadas, podían sostener un martillo durante horas. Aprendió que el dolor era solo una señal, no un límite. Y aprendió que había una diferencia entre construir para alguien más y construir para ti misma. Una era esclavitud, la otra era libertad. Pero no todo era aprendizaje silencioso. Una tarde, mientras Elena intentaba reparar una sección del techo, la escalera improvisada que había hecho con cajas viejas se rompió debajo de ella. Cayó casi 3 metros.
golpeándose la espalda contra el suelo de madera. El dolor fue tan intenso que no pudo respirar durante varios segundos. Se quedó ahí tirada, mirando el cielo gris a través del agujero en el techo, pensando que tal vez este era el final. Tal vez los hombres de la subasta tenían razón. Tal vez esta casa era su tumba. Pero entonces escuchó su propia respiración, entrecortada y dolorosa, y pensó en algo que no había pensado en años. Todavía estoy viva. Se levantó lentamente, cada músculo protestando, cada hueso gritando. Se revisó las costillas, movió los brazos, las piernas. Nada roto, solo golpeada, magullada, destruida, pero viva. Esa noche, sentada junto a una pequeña fogata que había hecho en lo que algún día sería la sala, Elena se dio cuenta de algo fundamental. Esta casa no la iba a matar, porque ella era más fuerte que la madera podrida, más resistente que el frío, más terca que el destino mismo. Las semanas pasaron y la casa comenzó a cambiar. No era algo dramático, no era una transformación de cuento de hadas. Era lenta, dolorosa, como ver sanar una herida. Elena reparó el techo sección por sección, usando láminas de metal que Ray le consiguió de un depósito de chatarra. Tapó los agujeros de las paredes con tablas rescatadas, clavándolas una por una hasta que sus manos sangraban. Limpió la chimenea de piedra que estaba en el centro de la casa, sacando años de nidos de pájaros y escombros, hasta que finalmente pudo encender un fuego que no llenara todo de humo. Cada pequeña victoria era una declaración. Todavía estoy aquí, pero el invierno se acercaba, y Elena lo sabía. Podía sentirlo en el viento que cada día soplaba más frío, en las hojas que caían como lluvia marrón, en el cielo que se oscurecía más temprano cada tarde. Noviembre llegó con escarcha en las mañanas, y Elena se despertaba tiritando incluso junto al fuego. Necesitaba ventanas, necesitaba sellar cada grieta. Necesitaba convertir esta estructura en algo que pudiera resistir el invierno, o moriría congelada antes de Navidad. Ray trajo plástico grueso y cinta adhesiva industrial. No son ventanas de verdad, pero te mantendrán con vida, dijo. Juntos sellaron cada marco vacío, creando barreras translúcidas que bloqueaban el viento, pero dejaban pasar una luz lechosa y fantasmal. Elena cosió mantas viejas que encontró en un contenedor de basura detrás de la iglesia, lavándolas en agua fría del arroyo cercano y colgándolas para secar. Usó su experiencia de 40 años de ama de casa, todos esos conocimientos que el mundo consideraba inútiles. ¿Cómo hacer que una sola vela durara toda la noche? ¿Cómo cocinar frijoles con casi nada de agua? ¿Cómo mantener el calor corporal cuando no hay más leña? Cada truco que había aprendido de su abuela, cada secreto que las mujeres pobres se pasaban en voz baja, ahora era su arsenal de supervivencia, y funcionaba. La casa ya no era solo una ruina, era un refugio frágil, construido con sangre, sudor y la voluntad inquebrantable de una mujer que se negaba a desaparecer. Pero el pueblo no había olvidado a Elena. De vez en cuando, alguien pasaba por el camino de tierra y veía el humo saliendo de la chimenea. Algunos se reían. La vieja loca todavía está ahí. Otros movían la cabeza con lástima. No va a durar el invierno. Un día de finales de noviembre, Mark, uno de los sobrinos de Thomas, apareció en una camioneta nueva. Elena estaba en el patio, cortando leña con un hacha que Ray le había prestado. Cada golpe le mandaba ondas de dolor por los brazos, pero había aprendido a ignorarlo. Mark bajó de la camioneta, mirando la casa con una mezcla de sorpresa y disgusto. «Tía Elena», dijo, usando ese título que ya no merecía. «No sabía que estabas aquí». Elena dejó el hacha clavada en el tronco y lo miró sin expresión. «¿Qué quieres, Mark?» Él se aclaró la garganta, incómodo. «Solo vine a ver cómo estabas. La familia está preocupada». Elena soltó una risa seca, sin humor. «¿La familia? ¿La misma que me dio 24 horas para salir?» Mark evitó su mirada. «Eso fue complicado. Las deudas, tú entiendes». Elena dio un paso hacia él, y algo en sus ojos lo hizo retroceder. «Entiendo perfectamente, Mark. Entiendo que cuando ya no les servía me tiraron como basura. Ahora vete de mi propiedad». Mark quiso decir algo, pero las palabras murieron en su garganta. Volvió a su camioneta y se fue.
levantando polvo en el camino. Elena lo vio alejarse y por primera vez sintió algo que no había sentido en meses. Poder. El poder de decir que no. El poder de cerrar una puerta. El poder de ser dueña de su propio espacio, por miserable que fuera. Diciembre llegó con un frío que cortaba como cuchillos. Elena había logrado sellar la mayor parte de la casa, pero había una habitación que había evitado tocar. El sótano. La puerta estaba hinchada por la humedad, y cada vez que pasaba frente a ella, sentía una corriente de aire helado que se filtraba por debajo. Ray le había advertido: probablemente esté inundado o lleno de ratas, déjalo para la primavera. Pero una noche, mientras el viento aullaba afuera y la casa entera temblaba, Elena escuchó un sonido diferente viniendo de abajo. No era el viento, era algo metálico, como cadenas arrastrándose. Se quedó inmóvil junto al fuego, escuchando. El sonido se repitió. Su mente racional le decía que eran las tuberías viejas, el metal expandiéndose y contrayéndose con el frío. Pero algo más profundo, algo primitivo, le susurraba que había algo ahí abajo que necesitaba encontrar. A la mañana siguiente, armada con una linterna que Ray le había dado y la navaja de Thomas en el bolsillo, Elena bajó las escaleras del sótano. Los escalones crujieron bajo su peso. Algunos estaban podridos y casi sede bajo sus pies. El olor que subía era denso, a tierra húmeda y algo más, algo antiguo. La linterna iluminaba círculos temblorosos en la oscuridad. Cuando llegó al fondo, Elena barrió el espacio con la luz. El sótano era más grande de lo que esperaba, con un techo bajo de vigas de madera cubiertas de telarañas. El suelo era de tierra compactada, y en las esquinas había montones de escombros. Latas oxidadas, pedazos de muebles, cajas de cartón deshechas por el tiempo. Pero en el centro, parcialmente enterrada en el suelo, había algo que hizo que su corazón se detuviera. Una caja de metal. Estaba oxidada, del tamaño de un baúl pequeño, con un candado viejo que colgaba roto de la tapa. Elena se arrodilló frente a ella, sintiendo el frío de la tierra a través de sus pantalones. Con manos temblorosas, abrió la tapa. El metal gimió en protesta, y una nube de polvo se elevó en el aire. Dentro de la caja había objetos que contaban una historia que nadie había querido escuchar. Fotografías en blanco y negro, descoloridas y frágiles. Elena las levantó con cuidado, acercándolas a la luz de la linterna. En una de ellas, una mujer joven sostenía a un bebé, de pie frente a esta misma casa cuando todavía estaba entera, cuando todavía era un hogar. La mujer tenía los ojos claros y una sonrisa cansada. El tipo de sonrisa que Elena reconoció de inmediato. La sonrisa de alguien que está sobreviviendo, no viviendo. Debajo de las fotografías había cartas, escritas con una caligrafía delicada y antigua. Elena leyó la primera, entrecortando las palabras en voz alta en la oscuridad. Mi querida hermana, he decidido quedarme en la casa, a pesar de lo que todos dicen. George se fue hace 3 meses y no ha vuelto. El banco amenaza con quitármela, pero no tienen derecho. Esta casa es mía. La construí con mis propias manos cuando él estaba demasiado borracho para sostener un martillo. No voy a dejar que me la quiten. Si algo me pasa, quiero que sepas que morí siendo dueña de algo. Tu hermana, Margaret, 1932. Elena sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No estaba sola, nunca había estado sola. Esta casa, esta ruina que todos llamaban irrecuperable, había sido el refugio de otra mujer que se negó a desaparecer. Margaret. Elena repitió el nombre en voz alta como una oración. Siguió leyendo las cartas, una tras otra, cada una más desesperada que la anterior. Margaret había luchado durante años para mantener la casa, trabajando en el campo, cosiendo ropa para los vecinos, vendiendo todo lo que tenía. Y al final, según la última carta fechada en 1945, había ganado. El banco se rindió. La casa es completamente mía. Pero estoy cansada, hermana. Tan cansada. Mis huesos ya no aguantan. Pero cuando cierre los ojos por última vez, será en mi propia cama, en mi propia casa, y eso es más de lo que muchas mujeres pueden decir. Elena cerró la caja con reverencia, con lágrimas corriendo por sus mejillas.
No eran lágrimas de tristeza, sino de comprensión. Margaret había muerto aquí, probablemente sola, probablemente olvidada. Y la casa había caído en ruinas porque nadie valoraba lo que una mujer sola había construido. Pero Elena la valoraba, y Elena iba a terminar lo que Margaret había empezado. Elena subió del sótano con la caja de metal entre sus brazos, sosteniéndola como si fuera un tesoro sagrado. La colocó junto a la chimenea y pasó el resto del día leyendo cada carta, mirando cada fotografía, reconstruyendo la vida de Margaret pedazo por pedazo. Había algo en esas palabras escritas hacía décadas que le hablaban directamente al alma. Margaret había enfrentado lo mismo. Un hombre que la dejó con nada, un mundo que la consideraba inútil, una lucha solitaria por mantener un techo sobre su cabeza. Pero había una diferencia crucial. Margaret lo había logrado completamente sola, sin un Ray Collins que la ayudara, sin herramientas prestadas, sin nada más que su propia voluntad de hierro. Y eso le planteó a Elena una pregunta que la mantuvo despierta toda esa noche. ¿Estaba ella realmente sobreviviendo por su propia fuerza? ¿O estaba dependiendo de la caridad de un extraño? Ray había sido amable, increíblemente amable. Pero cada clavo que él traía, cada tabla que le regalaba, cada lección que le enseñaba, era una deuda invisible que Elena sentía crecer en su pecho como una piedra. La mañana siguiente, cuando Ray apareció con un rollo de aislante térmico en su camioneta, Elena salió a recibirlo con una expresión que él no había visto antes. Seria, casi dura. «Ray, necesito hablar contigo». Él bajó de la camioneta frunciendo el ceño. «¿Pasa algo?» Elena respiró profundo. «No puedo seguir aceptando tu ayuda sin darte nada a cambio. No está bien». Ray soltó una risa corta. «Elena, no estoy esperando nada». Pero ella lo interrumpió levantando la mano. «Lo sé, pero yo sí. Necesito hacer esto por mí misma, Ray. Completamente por mí misma. Si sigo dependiendo de ti, entonces esta casa nunca será realmente mía. Será tuya, o será del universo, o de la suerte, pero no mía». Ray la miró en silencio durante un largo momento, masticando tabaco, sus ojos entrecerrados. Finalmente asintió. «Entiendo. Pero el invierno está aquí, Elena. No tienes tiempo para aprender todo desde cero. Vas a morir congelada si no terminas de aislar esta casa en las próximas 2 semanas». Elena sintió el peso de esas palabras como un puño en el estómago, pero no retrocedió. «Entonces moriré siendo dueña de mi propia vida. Es mejor que vivir debiendo cada respiración». Ray se quedó parado ahí, con el rollo de aislante bajo el brazo, mirándola con una mezcla de respeto y frustración. «Eres terca como una mula, mujer». Elena casi sonrió. «Tuve que serlo para llegar hasta aquí». Él dejó el aislante en el suelo junto a la puerta. «Está bien, pero voy a dejar esto aquí. No es un regalo, es un préstamo. Cuando tengas dinero, me lo pagas. ¿Trato?» Elena miró el rollo, luego a Ray, y sintió algo parecido a la gratitud, pero más limpio, más honesto. «Trato». Ray subió a su camioneta y antes de irse, sacó la cabeza por la ventana. «Y Elena, si necesitas trabajo, hay una mujer en el pueblo, la señora Hutchins, que necesita a alguien que le cosa cortinas y remiende ropa. Paga poco, pero paga en efectivo». Elena asintió, memorizando el nombre. Cuando la camioneta desapareció por el camino de tierra, se quedó sola con el rollo de aislante a sus pies y una decisión clara en su mente. Iba a terminar esta casa, pero lo haría con su propio dinero, ganado con su propio trabajo, sin deberle nada a nadie. Al día siguiente, Elena caminó los 5 kilómetros hasta el pueblo. Sus piernas protestaban con cada paso. Sus pulmones ardían en el aire helado de diciembre, pero siguió adelante. Encontró la casa de la señora Hutchins, una mujer de unos 80 años con manos retorcidas por la artritis y ojos que todavía brillaban con inteligencia. «¿Ray Collins te envió?», preguntó con voz rasposa. Elena asintió. La señora Hutchins la miró de arriba abajo, evaluándola. «¿Sabes coser?». Elena casi se rió. «Pasé 40 años cosiendo la ropa de mi marido, remendando sábanas y haciendo cortinas. Sé coser». La anciana le mostró una pila de tela que llegaba hasta la cintura. Cortinas que necesitaban dobladillos, camisas con botones perdidos, pantalones con rodillas gastadas.
$3 por cada pieza terminada. Trae tus propios hilos y agujas. Elena hizo cálculos mentales rápidos. Si trabajaba rápido, podía terminar 5 piezas al día. $15 a la semana. No era mucho, pero era suyo. Durante las siguientes 2 semanas, Elena vivió en un ritmo brutal que habría destrozado a alguien más joven. Se despertaba antes del amanecer, cuando la casa todavía estaba sumida en una oscuridad helada. Encendía el fuego, calentaba agua para un té aguado y trabajaba en las reparaciones de la casa hasta que había suficiente luz natural. Luego sacaba la pila de ropa de la señora Hutchins y cosía hasta que sus dedos se entumecían y sus ojos lloraban del cansancio. Cosía a la luz del fuego, usando las técnicas que había perfeccionado durante décadas, pero que nadie había valorado cuando lo hacía gratis. Ahora cada puntada valía centavos, y cada centavo valía supervivencia. Cuando terminaba una pieza, la doblaba con cuidado y la colocaba en una caja de cartón. Una vez a la semana, caminaba al pueblo, entregaba el trabajo terminado, recogía más tela y recibía su pago. Billetes arrugados y monedas manchadas que contaba 3 veces antes de guardar en el forro de su bolsa. Y cada centavo que ganaba lo destinaba a materiales: clavos, madera, aislante, una ventana de vidrio real que encontró en una venta de garaje por $2. Pero el dilema moral la perseguía en las noches, cuando estaba demasiado cansada para dormir, pero demasiado agotada para hacer otra cosa que mirar el fuego. ¿Era esto vida? Trabajar hasta que cada músculo gritara, hasta que cada hueso doliera, solo para seguir respirando otro día? ¿Era esto mejor que haber aceptado quedarse con algún pariente lejano como la tía pobre, comiendo de su caridad y agradeciendo cada migaja? Margaret había escrito en una de sus cartas: «Prefiero comer pan seco en mi propia mesa que festín en la mesa de otro». Elena entendía esas palabras ahora en un nivel que nunca había alcanzado antes, porque había una diferencia abismal entre sobrevivir y existir. Sobrevivir era esto: dolor, frío, incertidumbre, trabajo hasta el colapso. Pero era su dolor, su trabajo, su elección. Existir era lo que había hecho durante 40 años. Respirar, servir, desaparecer poco a poco hasta que ni siquiera tu propia muerte importaba. Y Elena Vance había decidido que prefería morir sobreviviendo que seguir existiendo como un fantasma. Una noche, mientras terminaba de coser el dobladillo de una cortina pesada, escuchó un golpe en la puerta. Su corazón saltó. Eran casi las 10 de la noche, y nadie venía a esta hora. Agarró la navaja de Thomas y se acercó lentamente. ¿Quién es? Una voz de mujer, joven, temblorosa. «Por favor, necesito ayuda». Elena abrió la puerta con cautela. Afuera, bajo la luz débil de la luna, había una mujer de unos 25 años sosteniendo un bebé envuelto en mantas. Detrás de ella, un hombre con el rostro pálido y asustado. «Nuestra camioneta se quedó sin gasolina en la carretera», dijo la mujer con voz quebrada. «Hace mucho frío. Mi bebé, por favor». Elena miró al bebé. Tenía los labios azulados. No había tiempo para preguntas. «¡Entren! ¡Rápido!». Los hizo pasar, cerró la puerta y los guió hacia el fuego. La mujer se llamaba Laura, el hombre Mark, no el sobrino de Thomas, sino otro Mark. Y el bebé, Owen, tenía solo 3 meses. Elena sabía lo que tenía que hacer. ¿Tú qué harías en el lugar de Elena? ¿Compartirías lo poco que tienes con extraños cuando tú misma apenas sobrevives? Esta decisión cambió todo. Si quieres saber qué pasó esa noche, si esta historia te está conmoviendo como a mí me conmovió contarla, dame un like. Me ayuda más de lo que imaginas a seguir trayendo historias reales como esta. Ahora viene la parte que nadie esperaba. Prepárate. Estoy escribiendo el bloco 7. Clímax. 11 párrafos. Elena actuó con una velocidad que no sabía que todavía poseía. Acercó a Laura y al bebé lo más cerca posible del fuego. Le quitó las mantas mojadas de nieve y lo envolvió en su propio abrigo seco. Los labios de Owen estaban azules, su piel fría como mármol. ¿Cuánto tiempo estuvieron afuera?, preguntó Elena mientras frotaba suavemente los pies diminutos del bebé. «Casi 1 hora», respondió Mark con voz temblorosa.
La camioneta se apagó de repente y no teníamos señal de teléfono. Vimos la luz de tu chimenea desde la carretera. Elena asintió, concentrada. Recordó algo que su abuela le había enseñado hacía más de 50 años, cuando un bebé tiene hipotermia. El calor corporal directo es más efectivo que cualquier manta. Laura, abre tu abrigo y coloca al bebé contra tu pecho, piel con piel. La joven madre obedeció con manos temblorosas. Elena colocó sus propias mantas encima de ambos, creando una especie de nido cerca del fuego. Mientras tanto, puso a hervir agua en la única olla que tenía, agregando hojas secas de menta que había recolectado en el otoño. No era mucho, pero el vapor caliente y el olor ayudarían. Mark estaba de pie cerca de la puerta, tiritando, con las manos metidas en los bolsillos. Elena lo miró con ojos que no admitían discusión. Tú también. Quítate esa chaqueta mojada antes de que te dé neumonía. Le entregó uno de los vestidos viejos de Thomas que había encontrado en la casa y que había guardado por si necesitaba tela. No era digno, pero era seco. Mark se cambió en una esquina, avergonzado pero agradecido. Elena preparó el té de menta y le sirvió en tazas despotilladas. Beban. Despacio. Laura tomó la taza con una mano mientras sostenía a Owen con la otra. Gracias, susurró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No sé qué habríamos hecho si no. Elena la interrumpió con un gesto suave. No pienses en eso ahora, solo caliéntense. Pero por dentro, Elena sabía la verdad. Si esta familia hubiera llegado una semana antes, cuando ella todavía no había sellado las ventanas, cuando el fuego todavía no funcionaba bien, todos habrían muerto congelados. El timing era cruel e perfecto a la vez. Pasaron las horas. Elena se quedó despierta, alimentando el fuego, vigilando al bebé. Owen lentamente comenzó a recuperar color en sus mejillas. Sus labios pasaron de azul a rosado pálido. Laura lo amamantó, llorando de alivio cuando el bebé comenzó a succionar con fuerza. Está bien, dijo Elena con una certeza que no sabía de dónde venía. Vamos a estar bien. Afuera, el viento aullaba con una furia que hacía temblar las paredes. A medianoche, comenzó a nevar. No era una nevada suave y romántica de tarjeta navideña. Era una tormenta violenta. El tipo de nieve que cae horizontalmente, que entierra caminos y mata ganado. Elena miró por la ventana de plástico que había sellado semanas atrás y sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Si esa familia hubiera seguido en la carretera, si hubieran intentado caminar al pueblo, habrían muerto, los tres, y nadie los habría encontrado hasta la primavera. La tormenta duró 3 días. 3 días en los que el mundo exterior desapareció bajo una capa de blanco impenetrable. Elena compartió todo lo que tenía: los frijoles que había guardado, el pan duro que ablandaba en agua caliente, las últimas papas que había comprado con su dinero de costura. Mark intentó ofrecerle dinero, pero ella lo rechazó con un movimiento de cabeza. Cuando salgan de aquí, si quieren ayudar, ayuden a la próxima persona que encuentren perdida en la nieve. Era una respuesta simple, pero cargada de todo lo que Elena había aprendido en estos meses. Que la supervivencia no era solo individual, era colectiva. Que una casa no era solo madera y clavos, era un refugio para la humanidad. Y que ella, una mujer que el mundo había descartado, ahora era lo único que se interponía entre esta familia y la muerte. En la segunda noche, cuando el viento golpeaba la casa con tanta fuerza que parecía que iban a arrancar el techo, Laura preguntó con voz temblorosa: ¿Cómo es que vives aquí sola? ¿No tienes miedo? Elena removió las brasas del fuego, viendo cómo las chispas subían como estrellas diminutas. Todos los días, respondió con honestidad. Pero el miedo es solo otra cosa que aprendes a cargar, como el agua o la leña. Mark, que había estado en silencio la mayor parte del tiempo, habló desde su rincón. ¿Por qué esta casa? Vi el pueblo cuando pasamos. Hay refugios, iglesias. ¿Por qué elegir este lugar? Elena lo miró, y en sus ojos había algo que él nunca olvidaría. Una mezcla de orgullo feroz y dolor antiguo. Porque es mía. Nadie me la puede quitar. Nadie puede decirme que me vaya. Y cuando muera, será en mi propia cama, en mi propia casa. Laura abrazó a su bebé con más fuerza, entendiendo en un nivel profundo
lo que Elena no estaba diciendo, que había cosas peores que la pobreza, que el frío, que la soledad, y una de ellas era no pertenecer a ningún lugar. La tercera noche, algo cambió. El viento se calmó. La nieve dejó de caer. Elena abrió la puerta con cuidado y vio un mundo transformado. Todo estaba blanco, pristino, como si la tierra hubiera sido borrada y reescrita. El camino de tierra había desaparecido bajo casi 1 metro de nieve. Los árboles eran esqueletos blancos contra un cielo que comenzaba a aclararse. Era hermoso y aterrador a la vez. Mark salió detrás de ella mirando hacia donde debería estar la carretera. «Voy a tener que caminar al pueblo para conseguir gasolina». Elena asintió. «Espera a que salga el sol y lleva esto». Le entregó los guantes tejidos que había guardado en su maleta, los únicos que tenía. Él intentó rechazarlos, pero Elena insistió. «No voy a salir hoy. Tú sí. Llévalos». Mark tomó los guantes con manos temblorosas, no de frío, sino de algo más profundo. «No sé cómo agradecerte». Elena sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «Ya lo hiciste. Me recordaron por qué vale la pena seguir viva». Cuando Mark regresó 4 horas después con un bidón de gasolina, encontró a Elena en el patio cortando leña. Laura estaba dentro con Owen, que ahora lloraba con fuerza, un llanto saludable de bebé hambriento. Mark llenó el tanque de la camioneta y luego se quedó parado ahí, mirando la casa que los había salvado. Desde fuera, todavía se veía como una ruina. Paredes desparejas, un techo remendado con metal oxidado, ventanas selladas con plástico. Pero ahora sabía la verdad. Esta casa era un milagro construido por las manos destrozadas de una mujer que se negó a rendirse. «Elena», llamó. Ella dejó el hacha y se acercó. Mark sacó su billetera y contó todo el dinero que tenía, $87. «Por favor. Sé que dijiste que no, pero por favor, tómalo». Elena miró el dinero, luego a Mark, luego a Laura que sostenía a Owen en la puerta. Y por primera vez en meses, aceptó. No porque lo necesitara desesperadamente, aunque lo necesitaba, sino porque entendió que a veces, dejar que alguien te ayude es también un acto de generosidad. Es dejarlos sentir que importan, que contribuyeron, que pagaron una deuda del corazón. Con ese dinero, Elena compró cosas que había estado posponiendo. Vidrio real para 2 ventanas, suficiente aislante para terminar las paredes, y algo que nunca pensó que podría permitirse: pintura. No mucha, solo 1 galón de blanco barato, pero era suficiente para pintar la puerta principal. Pasó una tarde entera lijando la madera vieja, quitando capas de suciedad y abandono. Y luego, con una brocha que improvisó con trapos atados a un palo, pintó. Cada pincelada era una declaración. Cada capa de blanco cubría años de deterioro. Cuando terminó, se paró en el camino nevado y miró su trabajo. La puerta blanca brillaba contra la madera oscura de la casa, como un diente limpio en una boca llena de caries. No era perfecta. Tenía goteos y partes desiguales, pero era hermosa, era suya. Y cuando Ray Collins pasó 2 días después y la vio, se detuvo completamente. «Dios mío, Elena, lo lograste». Ella asintió, demasiado cansada para sonreír, pero con los ojos brillando. «Todavía no, pero voy a lograrlo». Enero llegó con un frío incluso más brutal que diciembre, pero la casa resistió. Las ventanas no se rompieron, el techo no colapsó, el fuego se mantuvo encendido. Elena seguía cosiendo para la señora Hutchins, ganando centavos que se convertían en dólares que se convertían en supervivencia. Y algo extraño comenzó a suceder. La gente en el pueblo comenzó a hablar de ella, no con burla, sino con algo parecido al respeto. La mujer de la casa del farol. La llamaban porque su chimenea siempre tenía humo, su ventana siempre tenía luz. Mark y Laura habían contado su historia, y aunque algunos no les creyeron, otros sí. Una mujer del pueblo, la señora Chen, apareció un día con una canasta de pan para la mujer que salvó a la familia Morrison. Dijo simplemente. Elena aceptó el pan con lágrimas en los ojos. No era solo comida, era reconocimiento. Era la prueba de que existía, de que importaba, de que su vida tenía valor más allá de servir a un hombre,
que nunca la valoró. Pero el verdadero clímax llegó en febrero, cuando Elena estaba en el pueblo entregando su trabajo de costura. Vio a Mark, el sobrino de Thomas, el que la había expulsado de su casa. Estaba saliendo del banco, con traje caro y maletín de cuero. Sus ojos se encontraron. Elena no desvió la mirada. Caminó directamente hacia él, con la cabeza en alto y la espalda recta a pesar del dolor constante. Mark se quedó paralizado, como un ciervo frente a los faros de un auto. «Tía Elena, yo...» Ella levantó una mano deteniéndolo. «No soy tu tía, nunca lo fui. Solo era conveniente para ti cuando necesitabas que alguien cuidara tus heridas de niño». Mark tragó saliva, su rostro pálido. «Lo siento, de verdad lo siento». Elena lo estudió durante un largo momento. Vio en sus ojos algo que no había visto antes: vergüenza genuina. «Tu disculpa no me devuelve los 40 años que perdí, pero espero que te ayude a dormir mejor por las noches». Y se dio vuelta, dejándolo ahí parado en la acera, con su traje caro y su conciencia sucia. Mientras caminaba de regreso a su casa, Elena sintió algo que no había sentido en toda su vida: paz. No la paz de tener todo resuelto, sino la paz de saber quién era. Era Elena Vance. Tenía 62 años. No tenía dinero, no tenía familia, no tenía nada excepto una casa medio destruida en la periferia del pueblo. Y era más feliz de lo que jamás había sido en su vida de casada. Febrero dio paso a marzo, y con marzo llegó el deshielo. La nieve comenzó a derretirse, revelando la tierra marrón y fangosa debajo. Elena salió cada mañana para ver cómo su pequeño reino emergía del blanco. Vio que había un jardín en la parte trasera, ahogado por maleza, pero todavía ahí, tierra que Margaret probablemente había cultivado décadas atrás. Elena se arrodilló en el barro frío y comenzó a limpiar la tierra con sus manos desnudas, arrancando raíces muertas, apartando piedras. No tenía semillas todavía, no tenía herramientas apropiadas, pero tenía tiempo. Y tenía algo más importante: tenía futuro. Por primera vez en 62 años, cuando Elena pensaba en mañana, no veía solo más de lo mismo. Veía posibilidades. Veía tomates creciendo en el verano. Veía una cerca que ella misma construiría. Veía una casa completamente reparada, con ventanas de vidrio real y un techo sólido. Veía una vida que valía la pena vivir, no porque fuera fácil o cómoda, sino porque era completamente, absolutamente suya. La primavera de 1986 llegó con un sol tímido que calentaba la tierra por primera vez en meses. Elena cumplió 63 años un martes de abril, sola en su casa, sin pastel ni velas. Pero se despertó en una cama que ella misma había construido con tablas rescatadas, bajo un techo que había reparado con sus propias manos, en una habitación que nadie podía quitarle. Preparó café en una cafetera que la señora Hutchins le había regalado después de meses de trabajo impecable, y lo bebió sentada en el porche que había reconstruido tabla por tabla durante el invierno. El café estaba amargo, el porche todavía crujía peligrosamente, y sus manos estaban tan deformadas por el trabajo que apenas podía cerrar los puños. Pero mientras miraba el camino de tierra donde los primeros brotes verdes comenzaban a empujar a través del barro, Elena sonrió. No era la sonrisa cortés que había usado durante 40 años de matrimonio. Era algo más salvaje, más verdadero. Era la sonrisa de alguien que había bajado al infierno y regresó con algo que valía más que el oro: su propia alma intacta. Ray Collins apareció esa tarde con un regalo envuelto en papel de periódico. «Feliz cumpleaños atrasado», dijo con su voz ronca. Elena abrió el paquete y encontró un pequeño letrero de madera tallado a mano. Decía: Casa Vance, 1985. Ella pasó los dedos por las letras talladas, sintiendo cada curva, cada imperfección. «Lo hice con madera de la casa original», explicó Ray, «la que sacamos cuando reparábamos. Pensé que te gustaría tener algo del principio». Elena no pudo hablar durante un momento largo. Finalmente, con voz quebrada, dijo: «Gracias, Ray, por todo». Él se encogió de hombros, incómodo con la emoción. «No hice nada que no hubieras hecho tú sola eventualmente. Solo aceleré el proceso». Pero ambos sabían que no era completamente cierto.
Ray le había dado algo más valioso que herramientas o conocimiento. Le había dado respeto. Le había mostrado que una mujer de 62 años todavía podía aprender, todavía podía construir, todavía podía importar. Colgaron el letrero juntos en la puerta blanca recién pintada. Y cuando terminaron, Elena miró su casa con ojos nuevos. Ya no era la casa muerta, ya no era irrecuperable. Era la casa Vance y estaba viva. Los meses siguientes fueron los más pacíficos que Elena había conocido en toda su vida. Plantó el jardín con semillas que compró con el dinero que había ahorrado de su trabajo de costura. Tomates, frijoles, calabazas. Cada brote que emergía de la tierra era una pequeña victoria, una promesa de que podía alimentarse a sí misma. El pueblo lentamente comenzó a verla de manera diferente. Ya no era la vieja loca, era Elena del Farol, la mujer que había convertido una ruina en un hogar, que había salvado a una familia de morir congelada, que se negó a desaparecer cuando el mundo decidió que ya no era útil. Las mujeres del pueblo comenzaron a visitarla, trayendo café, intercambiando historias, pidiendo consejos sobre cómo reparar cosas que sus maridos decían que eran imposibles de arreglar. Y Elena las enseñaba, compartiéndoles los secretos que Margaret le había dejado en esas cartas viejas y los que ella misma había descubierto a través del dolor y la persistencia. Su casa se convirtió en un lugar donde las mujeres invisibles iban a recordar que todavía existían, que todavía importaban, que todavía podían construir algo con sus propias manos. Y cada noche, cuando Elena se acostaba en su cama, dolorida y exhausta, miraba por la ventana de vidrio real que había instalado y veía las estrellas brillando sobre su tierra, sus estrellas, su vida, finalmente, absolutamente, completamente suya. Hay una diferencia entre sobrevivir y estar viva que Elena Vance tardó 62 años en comprender. Sobrevivir es despertar cada día y cumplir con las expectativas de otros. Es mover el cuerpo sin sentir el alma. Es existir en los márgenes de la vida de alguien más, esperando que tu sacrificio sea reconocido algún día. Estar viva es otra cosa completamente diferente. Es sentir cada clavo que atraviesa la madera, cada astilla que se entierra en la piel, cada músculo que grita de dolor. Y aún así, seguir adelante porque cada golpe de martillo es tuyo. Cada gota de sudor es tuya. Cada decisión es tuya. Elena aprendió que una mujer no necesita permiso para existir. No necesita la firma de un hombre en un papel para tener valor. No necesita ser joven o hermosa o útil para los demás para merecer un lugar en este mundo. Solo necesita la voluntad de agarrar lo que nadie más quiere y convertirlo en algo sagrado. La casa Vance nunca apareció en revistas, nunca ganó premios de arquitectura, nunca fue valorada en más de los $5 que costó. Pero cada primavera florecía con tomates que Elena cultivaba. Cada invierno brillaba con la luz de un fuego que ella mantenía encendido. Y cada noche refugiaba a una mujer que había olvidado cómo respirar por sí misma. Y cuando Elena Vance finalmente cerró los ojos por última vez, años después, en una tarde de otoño tan parecida a aquella en que compró la casa, lo hizo en su propia cama, bajo su propio techo, rodeada de mujeres que habían aprendido de ella, que nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. No dejó dinero, no dejó joyas, no dejó nada que el mundo considerara valioso. Pero dejó algo infinitamente más importante. Dejó prueba de que una mujer descartada por la sociedad, considerada inútil e invisible, puede tomar $5 y una ruina condenada y construir un legado que ninguna hipoteca, ningún banco, ningún hombre puede destruir. Dejó la certeza de que mientras tengas aliento en los pulmones y voluntad en el corazón, siempre puedes empezar de nuevo. Dejó la casa Vance como un faro para todas las mujeres que alguna vez fueron expulsadas, olvidadas, borradas. Y en las noches de invierno, cuando la nieve cae sobre ese camino de tierra y la chimenea arde con el fuego que otras manos ahora mantienen vivo, todavía puedes escuchar su voz susurrando en el viento. Esta casa es mía. Nadie me la puede quitar. Y cuando muera, será en mi propia cama, en mi propia casa. Porque al final, eso fue lo único que importó.
No cuánto tiempo vivió, sino cómo eligió vivir, libre, completa, absolutamente suya.